Pilar Moreno, Jacinto Maqueda, Isabel Benavente y Amparo Mogollo, que comparten la profesión y la vocación por la medicina, han sido nombrados en años sucesivos, desde 2022, hijos predilectos o adoptivos de Cádiz. Predilecto es preferido, y en este rincón de personas y profesionales admirados, queríamos tener cuanto antes con nosotros a la doctora Amparo Mogollo. Digo cuanto antes porque hace apenas un mes es, como he dicho, por título, pero mucho antes por méritos, adoptiva de esta ciudad. Hola Amparo, bienvenida al podcast Medicina y Final de la Vida del Colegio de Médicos de Cádiz. Hola, buenas tardes. Fíjate, Amparo, que la palabra predilección implica elección y por tanto hay algo de eliminación y de relegación en esa palabra. Yo prefiero llamarte dilecta a predilecta, porque creo que se ajusta mucho mejor a tu persona, en la medida en que significa voluntad honesta, amor reflexivo, cariño y aprecio. A la dilección, yo añadiría en tu caso la diligencia, para complementar a quien, como tú, pone todo su cuidado al ejecutar lo que hace. Comenzamos. Me abruma, Juanjo, con la presentación. Ya te he dicho que soy un ama de casa. Amparo, tú realizaste la formación MIR en Medicina de Familia. No. No, estoy equivocado entonces. Sí. Desde el inicio hice medicina interna en el Hospital de Mora. Es lógico que te confundas porque los internistas y los médicos de familia compartimos la visión global del paciente. No estamos viendo la suma de una serie de problemas que nos traigan, sino estamos viendo un ser entero y completo. Entonces, en cierta forma nos parecemos, ¿no? Nosotros somos los generalistas del hospital y yo los generalistas de la calle. Entonces, algo que he tenido yo siempre muy claro es que de no haber sido internista querría haber sido médico de familia. ¿Médico de familia por qué? ¿Por qué te atraía la medicina de familia? Por la visión total del paciente. Esa visión, digamos, que cede al órgano enfermo, a la complicación, a la polipatología, se ve mejor en estas dos especialidades. También ha formado a muchos médicos jóvenes residentes en el Puerta del Mar, en el Hospital Puerta del Mar. ¿Qué has tratado de transmitirles y qué les quedara fijado en esa etapa tan decisiva de la trayectoria del médico como es precisamente los años de residencia, ¿no? Sí. Bueno, en el hospital ya sabes que todos los médicos de plantilla formamos parte, digamos, de la formación de los especialistas en formación, de los residentes. No sabría qué decirte que quería yo transmitirle en los primeros años de mi profesión. Pues seguramente el cómo estar delante de un paciente, cómo enfocar un diagnóstico, cómo digamos, hacer el mejor tratamiento para el paciente y más barato para el sistema, en fin, todo lo que tenemos que hacer los que nos dedicamos a la medicina pública en este caso. Cuando pasaron los años, yo sufrí una transformación, yo le llamo que sufrí una vocación como la de San Pablo, y entonces ya empecé a ver otra serie de cosas que cuando era más joven no veía, aunque sí las intuía. Entonces, ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Pues mira, durante muchos años en medicina interna me dediqué preferentemente a pacientes oncológicos. Sabes que antes la medicina interna abarcaba todas las especialidades hasta que hubo especialistas MIR y eso que tardó una serie de años. Entonces dedicábamos muchísima atención, muchísimo tratamiento, muchísimas pruebas complementarias, mientras, digamos, estábamos a lo mejor poniendo un tratamiento específico determinado. Muchos de estos pacientes mejoraban mucho, algunos se curaron, otros se prolongó la vida, pero cuando alguno de ellos iba mal, yo siempre tenía la sensación de que nos quedábamos cortos en esa etapa, pero muy bien no sabía ni qué es lo que había que hacer. Entonces, eso ya
digamos, que era la sensación de la falta de cuidados paliativos y entonces no sabía lo que era, sí creo habérselo transmitido desde entonces a todos los residentes que he podido tener. Tú eres que, por máster... cierto, lo captan a la primera y ya lo traen ellos. O sea que es muy poco lo que tenemos que transmitirle. Yo creo que muchas veces con que nos vean, ellos ya traen de sobra. Decía que tú has dedicado los últimos 30 años de tu vida profesional a los cuidados paliativos. Eres dicho por muchos compañeros tuyos un referente nacional ya, de hecho, en cuidados paliativos. No. Tú lo vas a negar, claro. No es que lo vaya a negar. Es que si no lo negara podría darse, digamos, una idea equivocada. Los cuidados paliativos empezaron por 3 personas en España, 3 locos, que de pronto uno conoció a Cecil Sander, el otro conocía a no sé quién, y entonces empezaron a hacer medicina paliativa en Santander, en Cataluña y en Canarias. 3 personas, estoy hablando de 3 personas con nombre y apellido. Entonces, cuando ellos, digamos, empezaron a extender la idea y empezamos a aparecer gente interesada en el tema, éramos muy pocos en España, todos éramos referentes. Es que yo en aquellos momentos era la de Cádiz. Yo no tenía nombre, era la de Cádiz, ¿no? Entonces, pues claro, y referente en Andalucía, pues habíamos 4 personas. Entonces, efectivamente, era un referente, pero vamos, no con el sentido que se le suele dar al contenido de referente nacional. ¿Tú comienzas tu carrera profesional en el Hospital de Mora? Sí, yo hago allí la especialidad. ¿Y pasas al hospital, pasas por el hospital de Algeciras también, me parece? Sí, estuve allí 2 años cuando se abrió y ya luego vine al Puerta del Mar. Eso es, y luego ya en el Puerta del Mar hasta la jubilación. Has sido además profesora asociada en la Universidad de Cádiz y, no quiero dejar de decirlo, eres colegiada de honor del Colegio de Médicos de Cádiz. En tu idilio con la ciudad de Cádiz, tú has dicho que Cádiz es el lugar al que siempre quiero volver. Y fíjate, hablas de tu relación con esta ciudad como la que se tiene con la familia de cada uno. O yo lo veo así. Dice, no he podido dejar de asociar y de conectar palabras clave, como son familia y paciente, y Cádiz y familia, que está siempre muy presente en tu vocabulario. En cuidados paliativos, el paciente, la familia y el entorno deben ser considerados como una unidad de cuidado a tratar. Es así, ¿verdad? Es así, sí. Los que tenemos la suerte de vivir en Cádiz, estemos en la situación vital que estemos, podemos disfrutar de la ciudad. Y también tendría detalles que contarte, anécdotas de personas que han estado en tratamiento y han pedido un ratito para ir a pasear a la playa, han pedido un ratito para que le traigan a lo mejor su perro y dar un paseo por la Alameda. Entonces, es eso que a nosotros nos parece tan normal. Cuando yo vivía en otra ciudad, en Algeciras, muchas tardes decía, si estuviera yo ahora en Cádiz me iría a dar un paseíto por la Alameda, cosa que luego cuando he venido no hago casi nunca y me lo recrimino, porque me acuerdo de aquello. Bueno, pues en una fase de tu vida en que tienes los sentidos tan abiertos y te estás dando cuenta, digamos, de lo que te gusta y lo que no te gusta, hemos vivido muchas veces ese gusto por la ciudad en algunos pacientes, y no te digo por mí, por mi parte, siempre las veces que voy de viaje, siempre que vuelvo, siempre digo qué bien se está en Cádiz. Y hablando de familia, tenemos aquí la suerte de tener en esta conversación a Álvaro Mogollo, que es sobrino de Amparo y además compañero de los medios de comunicación. Bienvenido, Álvaro. Bien hallado, muchas gracias. ¿Cómo es Amparo en familia? Bueno, hablar de Amparo en familia es un concepto muy, muy amplio porque, bueno,
Yo tengo la suerte, además, de haber vivido en su casa, porque durante una época de mi formación, que nada tiene que ver con el periodismo, porque yo hice el primer ciclo de ingeniería industrial, pues bueno, estuve viviendo en su casa, así que la conozco en plenitud prácticamente como si fuera una madre. Y la verdad es que la naturalidad con la que trata todos los temas es digna de alabanza, y bueno, creo que la profesión está imbricada en todos los conceptos de su vida. Bien es cierto también que en su casa hay varios médicos, con lo cual es un tema muy recurrente de conversación en almuerzos, cenas, tertulias, y en ese sentido al final no te queda más remedio que conocer algunos, pues, bueno, algunos pormenores de cuestiones que quizás son un poco ajenas para el resto de los mortales, pero que bueno, que se agradece también teniendo interés por un campo tan amplio y tan vasto y rico como es la medicina. Pues en ese sentido es un placer conocer en el ámbito personal a Amparo, y estamos viendo a todos los niveles que a nivel profesional también. Y como periodista que te dedicas ya a la entrevista también, y tenemos aquí a Amparo la posibilidad de charlar con ella. Yo le he dicho que esto no es una entrevista, que es una charla, es una conversación, pero ¿qué le preguntarías, entre otras tantas cosas que pudieras preguntarle, qué te gustaría preguntarle a Amparo? Pues hilando precisamente con lo que comentábamos de Cádiz, no solo como ciudad, sino Cádiz como provincia, que podríamos también incluir en ese sentido esa parte profesional de Algeciras, con la forma de ser que tiene el gaditano. No sé si el ejercicio de los cuidados paliativos probablemente pueda ser distinto en esta zona que en cualquier otro sitio. Hombre, quizás en unas latitudes muy cercanas no creo que diste mucho de lo que pueda ser en Extremadura, pero quizás en otras latitudes sí, tal vez pueda ser distinto por la forma de ser y la cercanía que tiene la gente aquí. Yo te diría que dentro de España no varía mucho porque ha sido una especial, bueno, no es especialidad, pero es una materia médica que se ha formado casi a la vez en todas partes. Y además hemos aprendido los unos de los otros, lo que hablábamos antes de las referencias, ¿no? Entonces, todos hemos ido aprendiendo unos de otros. Lo que es la estructuración del trabajo y eso no creo yo que varíe mucho, pero sí que hay en otros países que varía muchísimo. Pongamos por caso Países Bajos, pongamos por caso Canadá, Australia, tienen otras formas, digamos, de llevar los cuidados paliativos. Aquí ya te digo que al ser algo que ha empezado casi todo a la vez, no se da tanto. En familia, porque el tema hablamos antes un poco del tema de cómo se comporta la familia, de cómo reacciona la familia ante un familiar, un paciente que se ve abocado al trance del final de la vida. ¿Tú consideras que culturalmente, incluso dentro de la familia, en las conversaciones, deberían naturalizarse algunos temas y de esa manera nos costaría mucho menos luego afrontar situaciones que tú decías antes? No hablamos de ellas, hacemos una vida fingida en cierto modo, y solo en el último momento nos comportamos como somos. Familiarmente, en el círculo familiar, socialmente incluso, llevándolo al terreno social, podríamos avanzar también en esa cultura, ¿no? de afrontar el final de la vida de otra forma, ¿no? ¿Estás queriendo hablar de la mentira que a veces se forma alrededor? Te diré una frase que no es mía, es de un amigo. Antes te dije que al principio eran 3 y uno estaba en Canarias. Bueno, el doctor Marcos Gómez dice, el paciente sabe, la familia sabe. La familia sabe que el paciente sabe, y el paciente sabe que la familia sabe. Y se levanta delante de ellos un muro de incomprensión que impide el crecimiento de todo y el desarrollo del afecto normal.
la mentira final, digamos, de estás malito pero te vas a poner bueno, no te preocupes, esto no es nada, ya verás con el tratamiento. Entonces, el no afrontar la realidad hace muchísimo daño y quita muchas posibilidades de afecto. Bueno, hablando precisamente también de esa bifamiliar, desde el punto de vista de que yo he podido también conocerla y apreciarla de primera mano, no sé si tienes la percepción de que el médico ejerce su profesión quizás muchas más horas de las que realmente tiene por contrato, porque bueno, en comparación con otras labores, me da la sensación de que más allá del estudio que hacéis, luego repensáis mucho también los casos que habéis visto durante el día y que al final, bueno, eso os hace estar de forma muy activa en la medicina durante prácticamente todo el día. Sí, es así. Lo hablábamos antes también de cómo cortar, ¿no? Hablando de otro tema. El hecho de que haya más médicos en la familia, de que haya una continuidad, ¿cómo lo valoras? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo es eso de tener médicos en la familia? ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué aprenden ellos de ti? ¿O cómo llegan cómo adquieren esa vocación? ¿Es una vocación también en la que ven un poquito la trayectoria tuya y tal? ¿O lógicamente tiene que haber algo particular, algo propio que pone cada uno, ¿no? La medicina te llama o no te llama, ¿no? Yo muchas veces pienso que yo llegaba muchas veces a casa cansada después de una guardia, no dormí a las 4 de la noche y me llamaron y bajé. Yo creo que ellos les debía de sonar a nocturnidad y a diversión y yo creo que han salido con una vocación, yo creo, pensando que esto era. Es verdad que los médicos no nos aburrimos nunca, jamás. Creo que nada más que eso de bueno tiene, vamos, que aunque nada más que fuera por eso, la profesión ya merece la pena. ¿Tú tenías antecedentes médicos en la familia? Yo tenía 2 tíos médicos. 2 tíos médicos. Sí, y un tío político. ¿Cómo veías el trabajo del médico desde tu infancia, desde tu juventud? Pues no, yo no lo veía, no lo relaciono yo con mis tíos. Yo estudié medicina porque a mí me han gustado toda la vida las letras y yo quería estudiar letras, pero mi padre se puso malo el año que yo terminé Preu y entonces dijo a mi madre, di a Sevilla, una residencia, nada, estudiar en Cádiz, nada más que se podía estudiar medicina. Entonces fui médico por eso y es uno de los muchos motivos por los que pienso que Dios te lleva por donde tienes que ir, porque yo no creo que nunca me hubiera podido gustar ninguna profesión como me ha gustado. Bueno, al final hay también más muestras en la familia de eso que dices, porque creo recordar, decías letras, no sé si era exactamente magisterio lo que te llamaba. No, bueno, más que magisterio, yo quería estudiar filosofía o historia. Y había que ir a Sevilla, entonces era la Universidad de Sevilla la que... Entonces ibas a estudiarnos como ahora que van unas cuantas amigas, van a un piso. Entonces había que ir a una residencia, que era algo muy arriesgado. Bueno, lo digo también por el caso de mi padre, que estaba también en una tesitura similar, no era a priori lo que más le gustaba y al final acabó haciendo medicina, aunque él es verdad que ha ejercido de estomatólogo, que fue su especialización, pero es verdad, esa curiosidad que hay en Cádiz, que viene dada por esa facultad de medicina adscrita a la Universidad de Sevilla, que propició también que yo creo que hay varias generaciones de gaditanos, varias quintas, donde hay un número muy superior de médicos al del resto, al de las venideras, y quizás sea también por ese motivo, ¿no? Es casi, bueno, no diría una obsesión, pero sí un placer su gusto por el conocimiento, porque le he visto quitarse muchas horas de sueño, de saber que se levantaba casi antes de las 6 de la mañana y apurar por la noche viendo también programas históricos y de conocimiento, que al final, bueno, iba un poco en detrimento de su descanso, pero desde luego... Pero resultan como muy distraídos y cuando te comunican que eres hija adoptiva de Cádiz,
¿Qué pasó por tu cabeza? Mira, lo primero que yo pensé que era una broma. Porque yo digo... Además, me quedé porque me dijeron que le pasó con el alcalde de Cádiz. Yo me quedé y luego se lo comenté a tu tío. Y yo dije lo mismo. A ver si va a ser una broma. ¿Cómo te comunican eso exactamente? Yo como no voy a hacerlo nunca, pero ¿cómo te lo comunican? Espérate tú, que eso es lo que decía yo hace varias semanas. Te llamó una secretaria y dijo, ¿es usted Amparo Mogollón? Sí. Pues espérese que le habla el alcalde de Cádiz. Ya se puso Bruno, que había sido aceptada por unanimidad. Ella dice, Álvaro, porque le preguntaba antes, que está considerada un referente por muchos compañeros de profesión. Entonces ella me dice, en su humildad... No, que no, de verdad, la verdad. Lo sé, pero me dices tú antes, pero es que cuando nosotros empezamos éramos 3. ¿Cómo no vamos a ser referentes? Dice ella. No, yo era la de Cádiz, no tenía ni nombre, era la de Cádiz. Sí. Pero claro, es que eso no lo decían los compañeros. Lo decían también entonces, pero con un concepto de referencia diferente al que pueden tener y al que le dedican 30 años después. No estamos hablando de un principio en que había 3 referentes a nivel nacional. Estamos hablando de que... Vamos a ver, había 3 referentes y cuando entre ellos, pues podíamos, en toda España podíamos ser 30 o 40. Entonces, claro que éramos referentes, sí que en cada... Pero 30 años después tus compañeros dicen que eres un referente. Vamos, como que es que sigo teniendo conocimiento pero que tú me hablas a mí ahora de la gente joven y yo no conozco a nadie, pero tú hablas de los que están en los libros y todos amigos míos, pero es que éramos compañeros. Además, he conocido una gente maravillosa, pero maravillosa, en toda España. La huella se deja en la obra, no en el homenaje o en el premio, ¿no? Y eso es lo que transmite Amparo, ¿no? Claro, yo creo que hay que sumar también el factor humano ahí, que al final, cuando están hablando también personas del mismo sector que han estado día a día con ella, creo que es donde se marca la diferencia a nivel formativo, de conocimiento, con formaciones a nivel internacional. Es evidente que es una referente, aunque ella le quite hierro, pero creo que el hecho también del trato en el día a día, el trato humano, su humildad también y su cercanía, creo que es lo que en ese sentido ha marcado también la pauta, porque bueno, en mi caso personal, yo he vivido muy de cerca la época de estudiante de su hijo Javier, que es mi primo, que estudiaba a la misma vez que yo en la Universidad de Cádiz, y él hacía medicina, con lo cual yo conocía perfectamente a muchos alumnos, a muchos estudiantes que luego fueron al hospital a hacer las prácticas y coincidían con mi tía Amparo, y ellos a lo mejor no tenían un conocimiento muy amplio de lo que eran los cuidados paliativos, pero ya te hablaban de ella como un tótem de la profesión, pese a que a lo mejor dentro de ese campo no supiesen que era una persona que marcaba cierto liderazgo casi sin querer, ¿no? Por decirlo de algún modo. Pero claro, el hecho de ser una persona con ese bagaje y no darse ningún tipo de ínfula, sino decir yo soy uno más aquí en este engranaje, pues al final yo creo que eso es lo que ha acabado también terminando en este nombramiento, que bueno, creo que no solo ya a nivel plenario, que ha sido unánime, sino que se nota un reconocimiento también a nivel social, ¿no? ¿Qué desearías tú para los profesionales en general, profesionales de la medicina, y concretamente para aquellos que se inclinen hacia los cuidados paliativos? No sé si pedirte una recomendación o un consejo para ellos, pero ¿qué crees que es importante que tenga un profesional de la medicina que se dedique a los cuidados paliativos? ¿Qué debe tener? Educación. Yo no sabía lo que eran los cuidados paliativos. Antes te comenté que cuando tratábamos pacientes, digamos, de cáncer que iban mal, siempre me quedaba yo con la sensación de que estábamos cortos, que algo fallaba. Y yo nunca había escuchado hablar ni de Cecil Sander ni de los cuidados paliativos. Entonces mi jefe entonces, que era experto en bioética, lo habían invitado a una mesa redonda que había en Córdoba y no podía ir, y me dijo, oye, ¿por qué no te acercas tú, echas el sábado allí de paseo en Córdoba, a ver si te lleva tu marido, y va y dice que no puede ir? Total, que me llevó mi marido a Córdoba.
Y entonces allí por primera vez conocí a una persona de cuidados paliativos, ese que te dije que era de Santander. Y bueno, a mí como que en aquel momento se me abrió un mundo, o sea, yo venía dando saltos en el coche al lado de mi marido diciéndole lo que había, y él, vamos, decía, pues, oye, mañana mismo díselo a tu jefe porque esto igual se puede organizar en Cádiz. Oye, pues nada, se lo dije a mi jefe, que lo entendió estupendamente, es que vamos, estaba... Es que no tuve ni que... Además dijo, pues ahora mismo vamos a dar la dirección y vamos a decir que vamos a hacerlo. O sea, que fue un rodar una cosa... A mí nunca me ha fallado eso que yo sentía aquel día. Entonces, y el que empieza, digamos, empieza con esa ilusión que a mí no me ha faltado, la profesión se le hará preciosa, ¿eh? Y la vida se le hará... estará llena, es lo que decía Pilar, podrá ser útil. Entonces a la vocación añadimos convicción, ¿no? Sí. En todo. Que es que además yo lo vi en aquel momento. No tuve que hacer ninguna reflexión, no fue que me encontré y yo pensara qué podemos hacer, aquí tenemos este fallo, como actuamos habitualmente y yo actúo en todas las... Esto fue como un regalo. ¿Te habías encontrado con tu vocación de frente? Sí. Bueno, yo también quería preguntarte cómo se hace el trabajar y además durante tantísimo tiempo en un sitio como es un hospital, que más allá de que te vayas acostumbrando, que sea tu día a día, que es algo ya rutinario, es un lugar que ejemplifica perfectamente lo que es la vida en sí, porque es donde está el nacimiento y donde se alberga también la muerte. ¿Cómo se lleva eso en ese pasar diario? Álvaro, yo creo que lo hablábamos antes. Es que la vida llega, es que todo es vida. Todo es vida. No sé si más o menos lo he querido decir antes. Supongo que es maravilloso pues cuando estás atendiendo el nacimiento yo me acuerdo el día que tú naciste perfectamente, ¿no? Y eso es una cosa maravillosa. Sin embargo, si estás acompañando a alguien que se va y está acompañada de su familia, pues también es vida. También es vida. Otra etapa. Otra etapa, pero también es vida. Y como le decía antes, luego al cabo de los años te encuentras a la gente por la calle y te los recuerdas. O sea, en esos momentos tú ves un grupo de personas que están sufriendo mucho, pero luego seguramente se va a sentar y van a entender, bueno. Entiendo que ahí un factor fundamental es la empatía, porque, bueno, al final nadie es un número, ¿no? Pero tú tienes una serie de casos que para ti puede ser un caso más, porque efectivamente es uno más de los que tienes que atender, pero para ellos es su vida entera porque es su ser querido y no hay otro. En ese sentido entiendo que el manejo de la empatía es absolutamente fundamental en el desempeño de la profesión. Cada persona es un todo. ¿Y ahora? ¿A qué las convicciones tuyas hacia dónde te dirigen? Tú dices que estás estudiando historia. Estoy estudiando historia, sí. He estudiado prehistoria, 2 cursos, y este año estaba estudiando historia antigua 1, pero mi marido se ha puesto malito y he tenido que cortarlo. Me estoy tratando de hacer, si no el año que viene seguiré. Lo último que se me quedaba en el tintero, el hecho de ver cómo 3 de sus 4 hijos se han dedicado también a la medicina, y no solo eso, sino que ahora una nieta también, ¿cómo lleva eso en el plano personal? Y otra que quiere, que está ahí intentando, vamos a ver. Pues mira, yo como he sido tan feliz en mi profesión, lo llevo bien, porque creo que si una profesión en la que no te aburres, ¿tú sabes lo aburrido que debe ser alguna cosa? Los médicos, desde luego, no nos aburrimos. Claro, al final en las reuniones familiares
eso es casi como el cuplé aquel famoso que cantaba la chirigota del Yuyu. Es mejor que te dé algo en esa comida navideña que tenemos nosotros que te dé y te tengan que llevar al hospital, porque entre unos y otros hay 12 o 13. Así que, desde luego, en ese sentido no hay queja. Pues sí. Tú has dicho, Amparo, que el mayor avance en los cuidados paliativos es perder el miedo a la enfermedad terminal y el acompañar al paciente. Sí, quiero especificar que eso es no hablando de los profesionales y de los que nos enfrentamos a los cuidados paliativos. Cualquiera de nosotros va a tener contacto con los cuidados paliativos en la vida. Si no va a ser como profesional, es muy posible que sea como familiar de alguien o como paciente. Entonces, el perder el miedo a esa etapa de la vida es fundamental, por supuesto, para los profesionales, pero es que los profesionales la pierden rápido. En el momento que empiezan a contactar con los pacientes, empiezan a ver la vida que hay ahí. Entonces, la dificultad está para el resto de las personas que suelen moverse respecto a la muerte con un miedo porque, bueno, un miedo que nos han transmitido. La mayoría de nosotros que tengamos una edad, si hemos tenido familia en pueblo, o hemos vivido o nos han contado la muerte de nuestra abuela, de nuestro tío. Entonces fue una muerte que se fue en la casa, rodeado de toda la familia. El médico venía todos los días, el sacerdote, si era creyente, venía también y lo atendía. Eso en un determinado momento que podemos cifrar como la mitad del siglo XX se ha perdido. Se ha perdido. Entonces, la muerte se ha interpretado como un fracaso a partir de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ha habido tantos adelantos técnicos en la medicina, somos capaces de hacer órganos nuevos, somos capaces de unas intervenciones quirúrgicas, capaces de arreglar todo, porque luego tenemos unos tratamientos de soporte que lo permiten. Sustituimos órganos. Entonces, aquí los médicos también hemos podido pecar de decir que bien, ahora lo curamos todo, ahora somos como dioses. No es cierto, porque la realidad bien que nos cuenta que a pesar de todas esas cosas buenas que tenemos, la muerte se está colando por otros sitios, y vamos a tener una faceta que ahora ya podemos hablar que a modo de una especialidad que estaba incluso como muy mal vista. ¿Cómo te vas a dedicar a eso? Pero si no vas a curar a nadie. Entonces los primeros paliativistas tuvimos esa visión de nuestro entorno como de decir, ¿a qué cosa te vas a dedicar? Bien, es verdad que cambió enseguida. Bien, es verdad que eso cambió enseguida. Pero esa sensación de estar rodeada de gente que dice, esta chalada, la tuvieron todos. Y luego está la importancia de la coordinación de los equipos, ¿no? Eso que se viene a llamar la interdisciplinariedad, ¿no? Es imposible cumplir con el propósito y el espíritu con que nacieron los cuidados paliativos precisamente, ¿no? Ya desde Cicely Sander, la que has citado tú antes, hasta hoy es algo que entiendo yo que eso no se pone en cuestión ya, la coordinación de equipos para tratar cuidados paliativos. Es imprescindible. Imprescindible, no se puede... Aparte que es que tú no puedes saber de todo. Entonces, el sufrimiento de la persona depende de varios factores. Cada profesional podrá ser experto en uno. Los médicos, bueno, pues solemos manejar el dolor y los problemas físicos muy bien, pero a lo mejor las cuestiones psicológicas no las sabemos manejar. Con el tiempo vamos y con dificultad aprendiendo de nuestros compañeros psicólogos que nos van, pero
hay un componente de sufrimiento muy importante, ¿eh? No digamos ya de los sufrimientos espirituales, en una sociedad ahora que ha olvidado el espíritu. Ahora parece que se retoma, digamos, pero todo de una forma etérea, y entonces se necesitan expertos en cada área para poder atender bien a las personas, y luego además nos vamos beneficiando los unos de los otros de los conocimientos. Quienes os dedicáis también a los cuidados paliativos, venís reclamando insistentemente la necesidad de una formación específica y una capacitación del profesional, ¿no? Que dé precisamente al propio profesional esas herramientas que son las adecuadas para prestar este tipo de cuidados, ¿no? Sí. Ya en eso se ha avanzado. A los primeros años esto era una cosa muy evidente. Según han ido pasando el tiempo, ya cada uno sabe el contenido material que debe de tener un profesional que se dedica a paliativo. Lógicamente, pues el médico va a tener uno, la enfermera otro. Pero es verdad que durante mucho tiempo había gente con mucho interés y muy poca formación, pero eso se ha ido solventando con cursos y con el trabajo de uno hacia otro. En octubre de 2007, ha llovido ya, traes a Cádiz y presides el comité organizador del que fue el 5º Congreso de la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos. Entonces se dedicó una de las mesas al futuro de los cuidados paliativos. Yo te quería preguntar a ti, no sé si recuerdas alguna de las conclusiones de entonces, pero ¿se han ido validando esas conclusiones, ese futuro de los paliativos? Y sobre todo, ¿cómo responderías hoy a esa pregunta sobre el futuro de los cuidados paliativos? Pues mira, lo primero es que me acuerdo mucho de aquel congreso porque lo pasamos muy bien. Vinieron todos los paliativistas de Andalucía, todos los que había entonces, y además lo pasamos muy bien en Cádiz en aquellos días. Y es verdad que en aquellos momentos estábamos preocupadísimos por el futuro, porque es que éramos poquísimos y cada uno trabajaba en un equipo domiciliario, el otro en el hospital. En algunos que estaban en hospital no tenían contacto con equipos domiciliarios. Era de verdad algo dificilísimo. Gracias a Dios eso se ha ido solucionando en la mayoría de las comunidades autónomas. Entonces, por supuesto, estamos lejos de conseguir lo necesario, pero ahora mismo todo el mundo tendría opción a contactar con un equipo de cuidados paliativos si la enfermedad terminal que tiene presenta rasgos de dificultad de manejo, complejidad. Entonces, tendrían. Bien, es verdad que todo el mundo no tendría opción a tener el control en su casa, que sería lo ideal, que todo el mundo pudiera estar perfectísimamente atendido en su casa. Eso es posible que no se pueda todavía, pero sí que se avanza mucho. Aquel congreso, fíjate, yo más que esa mesa redonda, recuerdo otra mesa redonda que además fue propuesta por el presidente del que llevó el comité científico, que era el doctor Pérez Ramírez de Jerez, que dijo que proponía una mesa donde hablaran, digamos, de cómo vivían los cuidados paliativos, los familiares de los pacientes y los familiares de los profesionales. Fue interesantísimo. Habló la hija de un paciente que había fallecido recientemente y era una mujer muy culta, había entendido todo perfectamente, aquello nos dejó muy bien, muy contentos. Pero luego habló la esposa de un profesional de cuidados paliativos y nos dejó bien preocupados, porque vimos, además yo creo que nos vimos reflejados la mayoría, que todo ese interés que echábamos en la ciencia para atender bien al paciente, a veces lo retirábamos de otros sitios, de la familia. Entonces, te voy a contar el detalle. Sí, por favor. Esta señora contó que ellos
ellos vivían en el campo, en una casa muy grande que era antigua, la habían arreglado, total que unos años antes habían hecho una piscina que además quedaba como dentro del campo, con árboles, una preciosidad, ¿no? Entonces, uno de los niños pequeños pintó, le habían dicho en el colegio que pintara a su familia y nada, pues pintó, tenían un perro, la piscina, una pelota, la mamá con una sombrilla tomando el sol y el otro hermanito haciendo no sé qué, y le preguntó a la mamá, ¿y dónde está papá? Y el niño le dijo, estudiando. Entonces, estudiando. Bien claro, digamos, que el padre no estaba donde debería de haber estado en aquel momento, por mucho que tenía. Entonces, aquello lo recuerdo como algo que me hizo a mí pensar, a mí y a todos, o sea, lo hemos comentado varias veces. Luego salió alguna tesis doctoral sobre el tema donde apoyaba la cosa. Había un entusiasmo enorme por la especialidad, pero podíamos estar metiendo la pata en algo que no debe ser. Supongo que también te correspondió afrontar muchas veces ese lógico desconocimiento de los pacientes y de los familiares, ¿no? Al informarles y orientarles de que podían acceder a los cuidados paliativos. ¿Qué era eso? Te preguntaría, ¿no? Uy, no solo me preguntaban qué era eso, sino que lo normal es que les sentaba fatal. Fatal. Porque lo interpretaban cuando eran pacientes que venían de oncología porque se suspendía un tratamiento activo, le parecía que era abandono y había que trabajarlo muy, muy bien ese detalle. Muchas veces las personas no entienden que insistir en un tratamiento de la categoría que son los tratamientos del cáncer, cuando ya se está seguro que no te está dando beneficio, lo que te está dando es un perjuicio, ¿no? Entonces muchas veces había que decir, mire, es que la toxicidad que provoca la quimioterapia, si no le va a servir para curar el cáncer, puede hacerle un daño, incluso que le acorte la vida, cosa que es cierta, ¿no? Entonces, especialmente era muy duro que aceptaran las madres de pacientes jóvenes. Las madres de pacientes jóvenes, ¿no? Sí, eso es, digamos, es la sensación que tengo yo de las personas que peor llevaban el ingresar en cuidados paliativos, en ingresar en un programa, no quiero decir que tuvieran ingresar en el hospital, pero que sí que era un equipo de paliativos el que se hacía cargo del paciente, ya luego cambiaban. Perfectamente. ¿Cuándo consideras tú, cuando empieza a calar en las familias y en los pacientes, como dicen las familias, ¿no? ¿Cuándo empieza a calar el valor de los cuidados paliativos y que los cuidados paliativos son un servicio y una atención absolutamente fundamental en la vida de los pacientes, ¿no? ¿Cuándo crees tú que se puede producir, si se produce, ese giro, ese cambio, ese tránsito ya hacia esos cuidados paliativos en los que hoy puedo entender o podemos entender sí, que sí están más normalizados, ¿no? Sí, pues mira, te diría algo que a lo mejor te llama la atención, pero cuando seguro se dan cuenta es cuando ha fallecido. Y mientras el dolor puede ser tan intenso que tampoco los deje valorar eso. Pero luego, segurísimo que sí que se dan cuenta. Yo me sigo encontrando cantidad de personas que me paran y me dicen, ay, que usted atendió a mi padre, atendió a mi hermana, no sé, como de haberlo sopesado con tranquilidad cuando ya la mente les ha dejado pensar. Tú hablabas antes del esfuerzo terapéutico, hablabas también, y precisamente le preguntamos a la ética hasta dónde, ¿no? Y hasta cuándo llegamos, ¿no? Los dilemas también han ido cambiando para estas preguntas, ¿no? Con las que interrogamos a la ética, pero los dilemas son los mismos, ¿no? Quizá las respuestas no, pero los dilemas son los mismos, ¿no? Sí, serían los mismos. Mira, hay una frase que yo me la he repetido muchísimas veces, que es de Cecil Sander. Cecil Sander dijo casi todo, de todo. Y en un libro muy cortito, pero lo dijo todo, ¿verdad? Y qué bien dicho todo, ¿no?
Entonces, el objetivo que ella ponía en los cuidados paliativos es que la persona viviera, insistía que viviera hasta que se muriera y además que se muriera en paz. Ese vivir hasta que te mueres, esa idea el paciente no la pierde, la pueden perder los que están alrededor. Muchas veces ante un diagnóstico de enfermedad progresiva, enfermedad que lo normal es que sea mortal, los demás empiezan a enterrarte. Los demás muchas veces ha pasado todo. Decir, uy, fulanito me han dicho que tiene un cáncer y no quiero verlo porque no sé qué decirle. Es que no tenemos que decir nada. No tenemos que decir nada. Sin embargo, el agobio que nos da es el miedo, nuestro propio miedo. No es el miedo, el paciente no tiene ese miedo una vez que le han dado el diagnóstico. El miedo es nuestro. Entonces, no sé, antes me preguntabas qué quería decir, pues más o menos esto que te estoy diciendo, ¿no? Ese miedo corta muchas relaciones, corta muchas cosas que podríamos disfrutar, y me atrevo a decir la palabra disfrutar. Yo he visto muchísimas cosas en relaciones, por ejemplo, de pareja, que a mí me han dejado, a mí me han cambiado la vida, lo digo sinceramente. Dos personas muy mayores que te dicen, llevamos casados 50 y tantos años, ahora no estamos diciendo cosas que no hemos dicho en la vida. Entonces, por eso te digo, la vida es hasta el momento de la muerte, pero además yo diría que es como más intensa en esos momentos. Al menos en muchas personas de las que yo he visto y me han comentado. Tengo experiencias maravillosas. Tú dices que esas experiencias te han cambiado la vida. Tú has dicho que estar al lado de los que van a morir es un privilegio. Es un privilegio, porque te enseñan esto. Esto no te lo enseñan en ningún lado. Esto no sale en ninguna serie americana, ni lo lees en una novela. Dices tú, además, que ante esa situación de privilegio que tiene el profesional de asistir a ese momento tan particular de la vida, tan crucial de la vida, que lo último que debe hacer es poner distancia, sino todo lo contrario, debe poner cercanía. Y yo lo de la poner distancia lo he escuchado alguna vez, pero de verdad no sé qué quiere decir. Es que no lo sé. Es que, lógicamente, vivimos situaciones angustiosas muchas veces. Hay veces que se muere gente muy joven, gente que tú ves además el sufrimiento de la madre. Y eso por fuerza te toca. Pero, ¿qué es poner distancia? Es que no lo entiendo. No sé quién dijo eso, qué quiso decir, porque a lo mejor no es salir corriendo, que es lo que tú dices. Poner una especie de pantalla, quizá, ¿no? Y evitar eso. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? No se hace, no se puede hacer, ¿no? Yo creo que no se puede hacer. La doctora Pilar Martínez, Amparo, dice, tratamos a personas enfermas, no a enfermedades. Claro, sí, eso. Es que bien dicho, porque ¿qué es eso? Personas. Son personas y tendrán pues la alegría y los sufrimientos que tenemos todos en todos los momentos. Te voy a invitar ahora a que comentemos estas reflexiones que también son tuyas. La primera de ellas que te propongo dice, muchos pacientes están más vivos que nunca cuando se acerca el final. Lo has dicho antes, ¿eh? Sí. Lo has comentado antes. Muchos pacientes están más vivos que nunca cuando se acerca ese final. Pues sí. Yo no sé qué explicación tiene, pero lo vivimos muchas veces así. Es que no sé explicarte con palabras. Tengo ahora mismo aquí la imagen de una familia, de una persona, y no sé cómo explicarte con palabras. Una familia donde el padre, que es bastante joven, se está muriendo, es un hombre súper fuerte, los hijos son súper fuertes, la esposa está llorando al lado,
como que desdice la mamá de todos los otros y ese padre está esperando. Yo seguía hablando. Sí. Podría faltar a que se sepa. Claro, por supuesto. Ellos me han enseñado a vivir, has dicho tú también. Sí. En ese momento, precisamente en que se cara la muerte, sí. Te enseñan a vivir, claro, esa exaltación o esa sublimación de la vida transmite, transmite eso precisamente a los que están alrededor. Y además eso es una cosa que viven todos los profesionales, basta que lleven una rachita tratando con pacientes en esta situación con la visión que se tiene en cuidados paliativos. Esto también se puede hacer sin enterarte de lo que está pasando. Y entonces te enseñan a vivir, claro que sí. Y luego, como te diría yo, nunca es tarde. Eso también me lo han enseñado los pacientes. Tú te puedes, digamos, llevar mal con una persona y, sin embargo, en ese momento tener claro que lo quieres y lo has querido toda la vida, y ves mucho, digamos, reconciliaciones entre hermanos, entre cuñados, y tú ves que son de verdad, que no es un paripé. No. El paripé seguramente es el resto de la vida que nos confundimos tantas veces. Esto es muy difícil explicarte con palabras lo que querría decirte. Tú te has jubilado profesionalmente y me ha llamado la atención que sobre la jubilación has dicho que fue para ti casi un duelo. No, fue un duelo. Un duelo en toda regla, ¿no? Un duelo en toda regla. Y además todavía sueño que voy a trabajar. A mí muchas veces venían familiares de pacientes que habían fallecido a vernos y todo el mundo decía, tú no sabes qué trabajo me costaba venir. Decía, porque, bueno, pues a mí me pasó con la jubilación lo mismo. Yo les decía, yo muchas mañanas voy a venir a la hora del desayuno, me tomo el café con vosotros y así os veo. Bueno, pues por lo menos un año o un año y pico fui incapaz de ir a tomarme un café al servicio. Yo lo echaba de menos muchísimo. Y eso que cuando me vine, lo que dejé por detrás me había superado, pero con creces. De verdad, con creces, que le doy gracias a Dios, porque me vine con una tranquilidad. Allí están Marina, Fernando, Elena, Carmen, tocando nada más los médicos. Maravillosos todos, de verdad, y con una dedicación y con unos conocimientos. Entonces, eso sí te da tranquilidad de venirte, pero el echarlos de menos, muchísimo. Bueno, para finalizar, recurro de nuevo a palabras de la doctora Pilar Martínez, quien dice: agradezco a la vida que me haya puesto en un lugar útil. ¿Haces tú el mismo balance, un balance parecido de tu vida profesional? Totalmente, maravillosa. Dice, fíjate, lo repito porque me gusta mucho eso que dice de que me haya puesto en un lugar útil. Útil, sí. ¿Ha sido útil? Yo creo que sí. A todas las personas, Amparo, nos guía un propósito, pero muchas veces legamos lo mejor de nosotros sin proponérnoslo, sin hacer ruido, como persona cálida, sencilla, implicada, sacrificada, humanista y agradecida. Has hecho del entorno de tus pacientes y de sus familiares, y de paso de sus vidas, un lugar más amigable. Muchas gracias, Amparo.